Pues voy a hablaros de la mitosis. En este vídeo hablaremos de qué es lo que ocurre en cada una de las fases del ciclo celular. Lo que pasa es que para poder seguir bien la explicación, quizá primero necesitamos definir algunas palabras. Y para no hacerlo del rollo lista de la compra, poniendo palabra, definición, vamos a estructurarlo un poco hablando del núcleo de una célula. Concretamente del núcleo en estado interfásico, es decir, cuando aún no se está dividiendo. Hemos hablado en algún vídeo del canal sobre las células eucariotas y ya sabemos todos que una de las características principales de las células eucariotas es que tienen un núcleo que separa el material genético del resto de orgánulos de la célula. En este núcleo encontramos una envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear es básicamente una doble membrana que separa el citoplasma de todo lo que haya dentro del núcleo y además está en contacto con el retículo endoplasmático rugoso. En la cara interna de esta envoltura nuclear, en la cara que da como al núcleo, tenemos la lámina nuclear, una membrana a la que, como veremos después, se ancla el material genético y que además da estabilidad a esa doble membrana. Cabe destacar que esta envoltura nuclear no es continua, sino que está rodeada de poros, unos pequeños poros que regulan el paso de sustancias del núcleo al citosol. Estos poros están formados por una agrupación de 8 ribonucleoproteínas. Ahora bien, ¿qué encontramos en el interior de este núcleo? ¿Qué es lo que separa esta envoltura nuclear? Pues encontramos un nucleoplasma, es decir, una disolución coloidal en estado de gel, que para los amigos es el medio interno, el liquidillo en el que está todo lo que hay dentro del núcleo. También hay una cosa muy curiosa y es que encontramos un orgánulo que no tiene membrana, el nucleolo. El nucleolo básicamente es un orgánulo esférico que ayuda a organizar las subunidades de los ribosomas para sus funciones posteriores. Y por último, pero muy importante, tenemos la cromatina. La cromatina son los filamentos de ADN, el material genético propiamente dicho, y está anclado a la lámina nuclear o al nucleolo. Podríamos decir que la cromatina es un estado de empaquetamiento concreto del material genético. Concretamente un estado muy poco empaquetado, ya que la cromatina es la asociación de la doble hélice del ADN con histonas, unas proteínas que viven dentro del núcleo. Esta asociación del filamento de ADN con las histonas es lo que da lugar al filamento nucleosómico, también conocido como collar de perlas por esta estructura que tienen aquí. En esta comparativa del filamento nucleosómico con un collar de perlas veríamos que el hilo o la cadena correspondría a la doble hélice del ADN, mientras que las perlas son la vuelta que da el material genético sobre 8 histonas, 8 de estas proteínas, y cada una de estas perlas tiene un nombre bonito científico concreto que es nucleosoma. Y dadas estas definiciones, creo que podemos empezar a hablar de las diferentes fases del ciclo celular. Vale, las células somáticas normalmente no están dividiéndose, pasan la mayor parte de su vida en un estado que llamamos interfase, que sería todo lo que comprende entre una división celular y la otra. Puede pasar que alguna célula tenga la orden de no volver a dividirse, con lo cual no tiene sentido hablar de este nombre, de interfase, porque no va a haber una siguiente división. En este caso hablamos de células quiescentes. Pero vamos a dejar estas células quiescentes aparte y vamos a hablar de un ciclo celular propiamente dicho con división incluida. Así, grosso modo, podríamos dividir el ciclo celular en dos fases, la interfase y la división. Las células somáticas están viviendo su vida tranquilamente hasta que un día reciben la señal de que tienen que empezar a dividirse. En ese momento empiezan a ocurrir una serie de cambios dentro de la célula que no se podrán parar a menos que haya algún fallo. Lo primero que le ocurre a una célula que ha recibido la señal de que tiene que empezar a dividirse es que aumenta de tamaño. Aumenta tanto de tamaño que a veces incluso llega a duplicarlo y además incrementa la síntesis de orgánulos, de proteínas, etc. Esta fase primera de la que os estoy hablando la conocemos como fase G1 y viene del inglés Growth 1. ¿Por qué Growth 1? Porque después seguirá creciendo, pero antes de seguir creciendo tiene que ocurrir una cosa muy importante, y es que necesitamos que el ADN dentro del núcleo se replique, es decir, se genere una copia idéntica. Y esto es muy importante, esta copia se genera con el ADN en forma de cromatina, no en forma de cromosoma. La copia se genera cuando el material genético está descompactado. A esta fase la llamamos fase S porque viene del inglés fase de síntesis. Y pasados unas 6-8 horas se estima que el material genético ya se habrá duplicado y la célula está preparada para seguir creciendo, con lo cual entramos en la siguiente fase,
que es la fase Growth 2. En esta segunda fase de crecimiento continuamos con la síntesis de proteínas y de orgánulos. La célula continúa aumentando su tamaño y la duración suele ser de unas 3-4 horas. En el momento en que la cromatina, es decir, el material genético descompactado, empieza a condensarse para formar cromosomas, dejamos de hablar de interfase y empezamos a hablar de fase M, en este caso de mitosis. Vale, entendemos como mitosis el proceso de división normal que tienen la mayoría de células de nuestro cuerpo, las células somáticas, es decir, aquellas células que no son sexuales. Al final de este proceso acabamos teniendo dos células hijas que son exactamente iguales entre ellas y además exactamente iguales a la célula madre, la progenitora. Todo el espacio comprendido entre la compactación de la cromatina y las dos células hijas resultantes es la fase M, es cuando hablamos de mitosis. Lo que pasa es que suceden demasiadas cosas, demasiados cambios, y por ello lo dividimos en 5 fases. La primera de estas es la llamada profase, y aquí suceden unas cuantas cosas. Para empezar, el núcleo aumenta de volumen, no la célula, el núcleo. El núcleo aumenta de volumen, y esto se consigue porque se permite la entrada de agua por los poros de los que hablábamos antes. La cromatina, es decir, el material genético, se condensa, se compacta y forma cromátidas, es decir, unos churrillos de ADN compactado. ¿Qué es lo que pasa? Que como habíamos duplicado este material genético, como habíamos duplicado el ADN, vamos a tener dos cromátidas exactamente iguales, que no vamos a dejar sueltas y libres, sino que se van a unir, se van a anclar. Estas dos cromátidas iguales van a unirse, pero no de cualquier forma, van a unirse por la zona más o menos de en medio, por el centrómero. Fuera del núcleo de la célula también están ocurriendo cosas. Una estructura de la que no habíamos hablado hasta ahora, que es el centrosoma, se duplica. Este centrosoma que se duplica está formado por dos centriolos, con lo cual a partir de ahora tendremos 4 centriolos, 2 y 2. ¿Qué es lo que hacen? Migran cada uno de estas parejas a un polo opuesto de la célula y de ellos emanan, surgen, salen unos microtúbulos que forman lo que llamamos el huso mitótico. Además, durante la profase desaparece el nucleolo y empieza a desestabilizarse toda la envoltura nuclear. Podemos deducir con toda esta cantidad de cosas que hemos dicho que pasan que la profase es la más larga de las 5 fases de la mitosis. Y una vez acabada paso a la segunda fase, que es la llamada prometafase. En la prometafase la membrana nuclear acaba de desestabilizarse del todo y los microtúbulos van creciendo, se van alargando. Se alargan tanto que llegan incluso a invadir lo que antes era el espacio del núcleo. Y es más, se alargan tanto que llegan a unirse a los cromosomas. Pero esto no sucede de cualquier manera. Cada microtúbulo que viene de un polo opuesto de la célula se acaba uniendo a un cromosoma por dos lados opuestos. Concretamente por cada lado del centrómero. Bueno, más concretamente en unas estructuras que hay en el centrómero que se llaman cinetocoros. Serían un poco como el anclaje, como un mosquetón. Una vez los microtúbulos del huso mitótico están anclados a cada cromátida del cromosoma, cada uno por un lado, damos paso a la tercera fase de la mitosis. Esta tercera se llama metafase y en esta lo que ocurre es que los cromosomas ya unidos a los microtúbulos se alinean perfectamente en el plano ecuatorial de la célula, se ponen en línea y con los cromosomas en línea llegamos a la cuarta fase, la penúltima, la anafase. Y en esta suceden dos procesos súper importantes. El primero es que se cortan las coesinas, unas proteínas de las que no se ha hablado hasta ahora, pero que tienen la función de mantener unidas las dos cromátidas. Por lo tanto, cada cromátida, que recordemos que cada una está anclada a un microtúbulo, es libre ahora de moverse y se va a mover por la despolimerización de cada uno de estos microtúbulos. Despolimerizar básicamente significa que se hacen más cortos. Se van acortando los microtúbulos y las cromátidas se van desplazando hacia los polos opuestos de la célula. La segunda cosa importante que pasa durante la anafase tiene que ver con algunos microtúbulos que no se han anclado a ningún cromosoma. Y es que sí, hay algunos microtúbulos que no llegan a anclarse a ninguno. Esto falla muchas veces en los dibujos de los libros de texto o de imágenes que hay por internet. Parece que no haya más microtúbulos, pero en verdad sí. Hay algunos que no se unen a ningún cromosoma y son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos microtúbulos que no se han unido a ningún cromosoma se siguen estirando y son los que favorecen que los dos polos opuestos de la célula se separen. Por último, llegamos a la quinta de las fases de la mitosis, la telofase, que sería una fase en la que se permite que todo vuelva un poco como a la normalidad o algo parecido. Por lo tanto, encontramos que los cromosomas vuelven a descondensarse, se vuelven a descompactar volviendo al estado de cromatina
actina. Tenemos también que la envoltura nuclear vuelve a generarse, solo que esta vez esto ocurre 2 veces, porque tiene que ocurrir en cada polo opuesto de la célula. Recordemos que la célula está dividiéndose o multiplicándose, que en biología es lo mismo. Al final llega un punto en el que este estiramiento es insostenible. La célula está ya tan separada que necesita cortar, necesita convertirse en 2 células hijas. ¡Cógela, córtala! Así que lo que ocurre es que se forma un anillo contráctil de actina que acaba separando las 2 células. Esta parte del ciclo celular se llama citocinesis y es súper importante porque es la que indica que se ha acabado. Ahora bien, siendo este un proceso tan complejo, cabría esperar que hubiera algunos mecanismos de chequeo, algunos mecanismos de regulación que se encargasen de comprobar que todo va bien. Y así es. Destacamos 2 grandes momentos que actúan un poco como checkpoints, como puntos salvavidas. El primero de estos checkpoints ocurre en el paso de G1 a S, recordemos, en el Growth 1, este primer crecimiento celular de la interfase, al momento S, el momento de replicación de ADN. En este momento lo que se comprueba es que el ADN no esté dañado, que todo esté perfecto para poderlo replicar. Si hubiera algún error, intentaría repararse este ADN y en caso de no poder repararse, se pararía la señal de división celular, si todo funciona correctamente. Y el segundo punto de control, el segundo checkpoint súper importante que hay que tener en cuenta es el que ocurre en el paso de G2 a M, es decir, justo cuando va a empezar la división propiamente dicha, la mitosis. En este momento lo que se comprueba es que el ADN se haya replicado y que además se haya replicado correctamente. De la misma manera que en el otro checkpoint, si se detecta algún error, lo que se hace es parar la división celular. Y hasta aquí la mitosis. Otro día pues os hablo de la meiosis, que es un poco más entretenida. Por una agrupación de 8 ribonucleoproteínas en catalán. Este centrosoma que está formado por 2 una vez los microtúbulos desde la primera